Bueno, para que quede grabado esto que acabo de decir, lo voy a volver a repetir, ¿sí? Estamos introduciéndonos en la escuela de psicoanálisis, ¿sí? Es una escuela dentro de la psicología cuyo principal exponente es Sigmund Freud, ¿sí? Que lo ven acá, ¿bien? Que me imagino que lo deben conocer. Este es Breuer, ¿sí? El médico del cual hablamos recién, ¿sí? Antes de estar grabando. Y vamos a avanzar un poquito en las características principales de esta escuela. También les comentaba que es una de las pocas escuelas, ¿sí? Que está relacionada con la clínica de las que vemos, ¿sí? De las que estamos viendo. Y eso por lo cual suele convocar un poquito más a que sea un poco más entretenido, ¿no? Porque por ahí le encuentran un poco más de aplicabilidad a la vida cotidiana. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es un poquito entonces el surgimiento de la psicología del psicoanálisis, perdón, como disciplina? Bueno, surge un poquito a partir, ¿sí? De ciertos estudios sobre la histeria de Breuer, que era un médico, ¿sí? Que hacía investigaciones, hacía experimentos también, ¿sí? O ciertas observaciones clínicas con pacientes de estas características de este cuadro psicopatológico, ¿sí? Eran pacientes que presentaban ciertas perturbaciones anímicas y corporales, ¿sí? Y una de las más representativas de las perturbaciones físicas que presentaban los pacientes era cierta rigidez de las extremidades de, por ejemplo, el lado del derecho del cuerpo, que permanecían insensibles. Bien, podía ser eso como podía ser otra extremidad y demás. Entonces, bueno, nada, un poquito eso es la base de este cuadro. ¿Sí? Ahora vamos a igual ahondar un poquito más en qué consistía. Bien. Bueno, y acá tienen una definición, un poquito que tiene que ver con lo que representa la histeria, que es un cuadro patológico que se presenta en un individuo joven, mayormente de sexo femenino, cuyos órganos internos no muestran anormalidad ninguna en el reconocimiento objetivo, pero que ha pasado en cambio por violentas conmociones anímicas, y cuando los síntomas aislados se diferencian en ciertos sutiles caracteres de la forma que generalmente presentan en las afecciones a las que parecen corresponder. Pueden fingir toda una serie de síntomas de una grave enfermedad, ¿sí? O sea, como que hay eh, cierta característica de la histeria que tiene que ver con eh, manifestar ciertas dolencias en el cuerpo que no son tales. O sea, ¿por qué? Porque no existe un deterioro orgánico real, ¿sí? Está todo en, digamos, la cabeza, por decirlo de una manera burda, del paciente. ¿Bien? No hay ninguna manifestación física real, ¿sí? O sea, un malestar físico o algo que esté relacionado con una parálisis como algo físico real, sino toda una conmoción anímica del paciente, ¿sí? Que, bueno, que se pone en juego un poco en estas cuestiones de las parálisis. ¿Sí? Bien. Sí, Andrea. Estás muteada. Cuando dice fingir cualquier tipo de, bueno, de cuadro y demás, Ajá. es porque fingir de en serio como que lo está actuando o que ella cree que le pasa y no le pasa. Eh, Bien, es que es un poco de cada cosa, ¿sí? De que ella cree que le pasa y no le pasa. Pero bueno, para introducirnos un poco en ese tema tenemos que hablar un poquito más del aparato psíquico, del inconsciente, ¿sí? Porque por ahí cree que le pasa de manera consciente pero no inconsciente, entonces como que hay ciertas cuestiones ahí, ¿viste? Como para desandar y para explicarlo un poco mejor. Pero ahora quédate tranquilo que ahora un poquito vamos a avanzar sobre eso. Listo, gracias. No, nada. Bien, entonces, hablábamos de que la joven, de los casos o las jóvenes que presentaban los cuadros de histeria no tenían ningún tipo de deterioro orgánico, ¿sí? Y este cuadro de histeria se había notado que en sus estados de ausencia de estas personas, ¿sí? Que padecían estos cuadros, bien, había había como cierta, digamos, alteración que venía con alguna especie de problemas de confusión, ¿sí? Que la enferma solía murmurar algunas palabras que parecían provenir de nexos de los que se ocupaba su pensamiento, o sea que estaba pensando y como murmurando como frases medio inteligibles, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hizo el médico
fue informarse acerca de esas palabras, o sea, escuchar lo que la paciente con histeria, con este cuadro de histeria tenía para decir, ¿sí? Y a partir de eso ponerlas en una suerte de hipnosis, ¿sí? Y en cada ocasión se las repetía a fin de moverla a que las retornase. O sea, justamente había un momento en el cual los pacientes murmuraban algo que el médico no llegaba a entender, y entonces para entenderlo, justamente ponía a las pacientes en este estado de hipnosis, bien, para poder justamente llegar digamos, a entender qué es exactamente lo que la paciente quería traer, ¿sí? Qué es lo que quería discursivamente decir, desde su discurso traer, ¿sí?, a lo que tiene que ver con el cuadro o la afectación que estaba padeciendo, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito ese era el método que utilizaba este médico, o empezó a utilizar, para poder llegar digamos, descubrir qué es lo que acontecía con estas pacientes, ¿sí? Entonces, bien. Pronto se descubrió como por azar que mediante este deshollinamiento del alma, lo llama Breuer, podía obtenerse algo más que una eliminación pasajera de perturbaciones anímicas siempre recurrentes. Porque lo que ocurría, ¿sí?, es que, bueno, justamente al poner bajo hipnosis a estas pacientes, ¿sí?, los síntomas desaparecían, ¿sí?, las parálisis del cuerpo, las manifestaciones anímicas, bien, bueno, estas cuestiones desaparecían, bien, cuando a través de la hipnosis se recordaba, ¿sí?, con exteriorización de los afectos, la ocasión y el asunto a raíz del cual esos síntomas se habían presentado por primera vez, ¿sí? Por ejemplo, alguna especie de trauma psíquico, ¿sí?, alguna cuestión que fuera como muy grave en el momento para la persona para poder procesarlo. Entonces, bueno, el aparato psíquico, ¿sí?, hace como cierto trabajo que tiene que ver con, bueno, nada, hacer ciertas cuestiones dentro de determinados mecanismos en los que se funda el psicoanálisis, que ya los vamos a ver un poquito, bien, para trabajar un poco con esa idea inconciliable para el sujeto, para la persona, y bueno, eso le ahorra el displacer inicial de tener que confrontarse con eso, bien. Es como un poco, ¿sí?, la represión en cierto punto, bien, que ahora la vamos a ver, a eso va, ¿sí? Entonces, cuando hay una vivencia que es inconciliable para la vida del sujeto, bien, lo que pasa es que se reprime eso y después vuelve a través de los síntomas, ¿bien? Entonces, cuando vuelve a través de los síntomas, aparentemente Breuer, ¿bien?, pensaba que a través de la hipnosis podía curar a los pacientes. ¿De qué manera? Bueno, eso que no podían decir los pacientes porque estaba reprimido y porque no podían acceder a ese material de manera consciente, lo hacían a través de la hipnosis. Y a través de la hipnosis se podía acceder, ¿sí?, a esas primeras vivencias que generaron ese malestar, y a partir de eso generar la curación. Bien, esa es la idea general de esto, ¿sí? Entonces, bueno, Breuer siguió avanzando con este método de la hipnosis, ¿sí? Y habla de que justamente digamos, estos síntomas habían nacido de unas vivencias plenas de afecto, a la que después vamos a llamar traumas psíquicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Justamente, bueno, esclarecer estas escenas iniciales donde se produjeron los primeros síntomas, para justamente generar la curación. Bien, por lo menos esta es la idea inicial de Breuer y es lo que termina descubriendo y aplicando, bien, para curar, entre comillas, a las pacientes con cuadros de histeria, ¿sí? Bien. Cuando se hacía esta reproducción de los recuerdos que habían producido, ¿sí?, la escena o las vivencias traumáticas, ¿sí?, se debía reproducir todo esto en la secuencia cronológica en la cual había ocurrido, pero en sentido inverso. ¿Qué quiere decir sentido inverso? Que los traumas iban del más nuevo, o sea, del último que había acontecido, para atrás, ¿sí?, para barrer como la mayor parte de la historia evolutiva de la persona, para ir hacia los primeros traumas, ¿sí?, que originaron obviamente el cuadro, bien, psicopatológico. Entonces, los últimos se analizan primero y los primeros en el último lugar, ¿sí?, hasta poder llegar a este primer trauma, que suele ser el más eficaz en la producción de los síntomas, ¿sí?, y que cuando llegamos a ese y podemos como sacarlo, digamos, ¿sí?, como ponerlo en palabras, ¿sí?, por eso Breuer le llama a este método catártico, ¿sí?, el hacer catarsis significa como liberarse de esa carga, de esa vivencia plena de afecto, ¿sí?, que nos genera esa emoción tan fuerte que nos genera este trauma psíquico. Bueno, al poder llegar a esta primera vivencia, que fue la que lo causó de manera original, bueno, justamente reducía los síntomas y producía la curación. ¿Bien?
¿Se entiende esto hasta acá? Ok, Sí, profe. Sí, bien, sí, sí. ok. Bien. Corresponde destacar que la enferma de Breuer, ¿sí? O sea, la paciente sí que padecía la, entre comillas, enfermedad, ¿sí? Que analizaba Breuer, en casi todas las situaciones patógenas, debió sofocar una intensa excitación en vez de posibilitar su decurso mediante los correspondientes signos de afecto, palabras y acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente no tuvo la oportunidad, ¿sí? Frente a este trauma psíquico, ¿sí? De procesarlo por las vías, entre comillas, normales, ¿sí? Del afecto, de la palabra, de las acciones. Bien, fue un trauma tan grande, ¿sí? Que la paciente quedó como medio inmovilizada en cierto punto, ¿sí? No supo cómo manejar esa situación. Fue tan intenso el monto de afecto, el nivel de excitación de esa emoción, de ese trauma psíquico, ¿sí? Ese trauma psíquico que puede ser un trauma emocional, que puede ser un choque, que puede ser un accidente, que puede ser de todo, ¿sí? Puede ser cualquier situación que resulte traumática para alguien, bien, bueno, no haber podido procesar eso después produce la sintomatología, ¿sí? Entonces, un poquito resumiendo lo que vimos, ¿sí? En estas primeras dos conferencias, ¿sí? Que fue como un resumen de las diapos de las dos, ¿sí? La primera conclusión es que los síntomas nacen de vivencias plenas de afecto / traumas psíquicos, ¿sí? O sea, de estas experiencias que resultan como traumáticas o que resultan como con un nivel de excitación elevado, ¿sí? O con una carga de afecto importante, ¿sí? Son las que producen las situaciones de los síntomas, ¿bien? ¿Cómo se esclarecen? Bueno, haciendo referencia a esa escena traumática que los causó originalmente, ¿sí? A través del método de la hipnosis. Donde existe un síntoma tenemos una laguna en el recuerdo, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo, ¿sí? A través del método hipnótico de la hipnosis de Breuer, tiene que ver con justamente ir reconstruyendo ese recuerdo y llenando esas lagunas donde la persona no recuerda, ¿sí? Para producir la cancelación sintomática, ¿sí? A través de la hipnosis hay que acercarnos para que la persona que no recuerda de manera consciente pueda acercarse a esos recuerdos, ¿sí? A llenar esas lagunas de por qué olvidó realmente un montón de cuestiones que tienen que ver con los traumas psíquicos y así poder generar la cancelación sintomática. ¿Bien? Pregunta, profe. Sí, obvio. ¿Cómo sería eso del método de la hipnosis? Bueno, nada, como lo conoces de las películas, ponele, ¿sí? O sea, con el metrónomo, sí, hay distintas maneras de generar la hipnosis, producir un estado de relajación en el paciente de manera que quede en este estado de semiconciencia, ¿sí? Donde la persona está despierta, pero no está como completamente consciente, ¿sí? O sea, eso es justamente la hipnosis, ¿sí? Como una especie de sueño lúcido, si se quiere, también, que también estás en un estado similar al de hipnosis. Bueno, nada, había unas estrategias para poder hacer eso. ¿Bien? Bueno, alguien que levantó la mano. Paula, levantaste la mano. Sí. Estás muteada, ¿eh? O no se te escucha o estás muteada. Una de dos. No, no estás muteada, pero no se te escucha. No se te escucha, ¿no? No, no te. Ahí, Ahí está, ahí te escucho. bueno, que decía que de todo lo que contó hay una película de lo de la histeria, lo mismo, que cuenta y muestran toda la escena que va Sí. Freud, que está buenísima. Ujú. Sí, 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 yo sé cuál es. Sí. Creo que estuvo en Netflix en un tiempo, después la sacaron. Ah, sí, eso, Pero la sí, sí, sacaron. sí. Sí, sí, sí. Pero. Es una serie. Ah, era Está una actualmente. serie, creo que estaba Una la serie. peli también. Pero. Ah, No, es una peli en blanco y negro, ¿eh? No, en una Ah, serie, es claro, vieja. claro, yo vi claro. una serie en Netflix el Ah, la de verano pasado. Freud y Yang también Está, estaba. está muy buena y muestran Sí, varias cosas. sí, 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 sí. Bueno, nada, puede estar en alguna plataforma de streaming todavía, pero nada, como para verlo. Si no, Cuevana, la buena Cuevana que siempre salva. Este, bueno, esto ya lo expliqué, esta diapo de acá. Entonces, pasamos a la conferencia 2, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a abordar ahora, ¿bien? Que es los recuerdos olvidados no estaban perdidos, o sea, no es que el recuerdo desapareció completamente de la persona, pero existe una fuerza que les impide volverse conscientes, ¿sí? Eso es importante y ahora lo vamos a ver.
aparece una resistencia del sujeto que sostiene el estado patológico, ¿sí? Esa misma resistencia fue la que llevó al paciente al olvido y llevó al inconsciente las vivencias patógenas, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos como varios términos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, uno es inconsciente, ¿sí? Que todo el apartado del inconsciente lo vamos a trabajar mejor la clase que viene, ¿sí? Pero hablamos de ciertas palabras que no vimos antes, ¿sí? Esta que, bueno, aparece una resistencia del sujeto que sostiene el estado patológico. Esta resistencia llevó al paciente al olvido y llevó al inconsciente, ¿sí? Las vivencias patógenas, ¿sí? A fines prácticos vamos a decir por ahora que el inconsciente es el lugar que obviamente está inaccesible de la conciencia, que uno no puede acceder, ¿sí? De manera voluntaria, ¿sí? Información a la que no se puede acceder de manera voluntaria. ¿Bien? Bueno, nada, eso muy, muy, muy por encima a fines prácticos como para poder avanzar. ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos esto de los traumas psíquicos. ¿Qué es un trauma psíquico? Bueno, una emoción de deseo inconciliable con la ética del sujeto que lleva al desalojo o a la represión de ese deseo. Ahí ya tenemos otro término nuevo, ¿sí? Varios términos nuevos más, ¿no? Pero digo, el más importante, ¿sí? Y que más nos va a servir a nosotros, es el que tiene que ver con la represión, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito qué es eso. Bien. Esto de emoción de deseo inconciliable, ¿sí? Tiene que ver con algo, ¿sí? Que para nuestros valores y nuestras aspiraciones éticas y estéticas nos resulta inconciliable. Por ejemplo, no sé, que hay un ejemplo también en las conferencias, ver a mi cuñada con mi marido, ¿sí? Encontrarlos infraganti, ¿sí? Siendo infieles con sus respectivas parejas, ¿sí? Bueno, nada, hay un ejemplo de un caso de histeria de Freud que está basado en eso, ¿sí? Pero bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser algo que observemos, ¿sí? Que sea inconciliable con lo que nosotros consideramos ético, estético, cualquier valor, ¿sí? Que nos altere esto, ¿sí? Entonces, bueno, nada, normalmente si ocurre eso, se va a producir lo que se conoce como represión de esa emoción de deseo inconciliable, ¿sí? O sea, ¿qué es la represión básicamente? Bueno, un esfuerzo del individuo que frente a las experiencias traumáticas, ¿sí? Se reprime ese recuerdo inconciliable, ¿sí? Entonces, ese recuerdo que estaba en la conciencia originalmente va a parar al inconsciente, ¿sí? O sea, la represión lo saca, ¿sí? De ese lugar, ¿sí? Justamente para ahorrarnos el displacer de luchar contra ese deseo inconciliable, ¿sí? Por eso nos ayuda la represión, porque justamente nos ahorra ese malestar, ¿sí? Nos ahorra ciertos síntomas que nos provocaría enfrentarnos a eso en ese momento. ¿Vean? Eso hace la represión, ¿sí? Bien, perfecto. Ok. Bueno. Bueno, como les dije hace un rato, ¿sí? La emoción de deseo reprimida permanece en el inconsciente, ¿sí? Esperando ser reactivada, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Se las arregla para enviar a la conciencia, ¿sí? Fíjense que otro término, ¿sí? Inconsciente, conciencia, ¿sí? Se las arregla para enviar a la conciencia, o sea, el inconsciente, una formación sustitutiva, ¿sí? Desfigurada de lo reprimido, por lo cual retornan las sensaciones de displacer, ¿sí? Que el sujeto en primera instancia se ahorró con la represión, ¿sí? Entonces podemos decir que la represión inicialmente nos es útil porque nos ahorra el displacer, pero el displacer vuelve de todas maneras después, ¿sí? ¿Y cómo vuelve? Bueno, el inconsciente, esa emoción de deseo inconciliable con la vida ética y estética de la persona, que fue para el inconsciente, se las arregla, ya vamos a ver cómo, para enviar a la conciencia estas formaciones sustitutivas que son los síntomas, por ejemplo, que desfiguran un poco lo reprimido, ¿sí? O sea, puede ser algo que no tenga nada que ver, ¿sí? Con la emoción de deseo inconciliable, ¿sí? Por ejemplo, yo les di, por ejemplo, este caso de Freud, de la cuñada que ve al marido con la hermana, ¿sí? Entonces, justo cuando los vio, no sé, la hermana, estoy como
dando un ejemplo hipotético, ¿sí? Tomando ese caso, justo la hermana tenía un libro que lo estaba sosteniendo con el brazo izquierdo y era un libro que era muy pesado. Entonces, nada, uno de los síntomas es la parálisis del brazo, ¿sí? Con el cual cargaba ese libro cuando observó esa emoción de deseo inconciliable, bien, y bueno, la formación sustitutiva es el adormecimiento del brazo, ¿sí? O sea, el síntoma es que se le duerme el brazo, y que se le duerma el brazo no tiene nada que ver con que el marido esté con la cuñada, ¿sí? Con la hermana, ¿sí? O la cuñada del marido, digamos, o como quieran decirlo. O sea, lo del brazo no tiene, o sea, no tiene conexión directa con eso, sino que es una formación sustitutiva que desde el inconsciente, ¿sí? Esta emoción de deseo inconciliable que fue reprimida, se encarga de enviar a la conciencia, ¿bien? De modo de síntoma, o sea que esas sensaciones de displacer, ¿sí? Retornan en los síntomas, ¿sí? Y vuelve la persona a padecer, a pasarla mal por otra cosa, ¿sí? Pero que está relacionada con el trauma original. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Juan, y cuando decís perturbación anímica, Sí. puede ser, por ejemplo, una fobia o es siempre físico, o siempre es físico, digamos. Pasa que una fobia es otro cuadro, Nati. O sea, puede ocurrir que el mecanismo actúe de esta manera por una fobia, pero la fobia no está asociada a nivel psicopatológico con la histeria. Es un cuadro distinto que dentro del psicoanálisis está enmarcado dentro de las neurosis, ¿sí? Y dentro de las neurosis tenés ciertos cuadros y la histeria está como aparte. ¿Bien? Entonces, como este fue como la base o el inicio del psicoanálisis a nivel clínico, ¿sí? De investigación clínica, se arranca por este lado. En una fobia se ponen en juego otros mecanismos que hay que tener otras patas de la teoría del psicoanálisis como para poder interpretarlo. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Profe, una consulta. Sí, ¿Siempre va a ser sustituido por algo? ¿Siempre? sí, siempre. Siempre, salvo que sea, o sea, en la histeria siempre, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. En ciertos tipos de neurosis, no. ¿Bien? Pero en la histeria siempre. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una neurosis, como la llamaba Freud en su momento, neurosis de guerra, que después se llamaron trastorno por estrés postraumático y nada, el contenido no era desfigurado, no había contenido desfigurado, había contenido de la guerra, de estos sueños o pesadillas o terrores nocturnos que tenían que ver, por ejemplo, con que le pasaba a los soldados que soñaban con misiones y pasaban cosas muy puntuales que estaban relacionadas con cosas que vivieron. ¿Sí? Era un cuadro psicopatológico, tenían sintomatología, todo, pero no había una formación sustitutiva, entre comillas, porque puede haber también, pero bueno, era algo como muy actual, ¿no? Por eso se le llamaba neurosis actuales en su momento. Bien. Profe, Sí. una consulta. ¿Y el caso de Dora? Bueno, sí, el caso de Dora justamente es un componente, es un caso típico de histeria, ¿sí? Pero bueno, justamente es un caso bien paradigmático de todos los casos de Freud, ¿sí? Histeria, un caso de Sí. histeria. Pero bueno, así como hay casos de histeria, hay casos de, obviamente, como les digo, de otros cuadros psicopatológicos que también están documentados en la bibliografía de Freud. ¿Bien? Claro, está bueno. Gracias. No, de nada. Bien, acá hay, bueno, otra definición de Janet, que era un médico que en su momento intercambiaba como cartas con Freud y tenía como cierta relación, ¿sí? Pero como era más corte biológico, ¿sí? Entonces da una definición más que tiene que ver con la medicina, ¿sí? Como que la histeria es una forma de alteración degenerativa del sistema nervioso, y cayó todo. Ahí me falló el pulso. Entonces, nada, habla de la síntesis psíquica también, en ese sentido también como que mezcla términos con psicoanálisis, ¿sí? Cierta dificultad de los histéricos para conformar una unidad de diversidad de los procesos anímicos, ¿sí? Siendo esta la causa de su disociación psíquica, o sea, de disociar la experiencia traumática, ¿sí? de la conciencia y demás, y que actúe la represión. Bien, entonces, bueno, nada, es otra definición más, pero me gusta más la anterior. Bien, a ver. Bueno, ya les adelanté esta parte, sí que les hablaba un poco de lo que era el tratamiento catártico, ¿sí?
de Breuer, ¿sí? El tratamiento se llamaba catártico, el método era la hipnosis. ¿Sí? Recuerden cuando hablábamos de métodos, de objetos de estudio, ¿sí? Todas esas cosas como para diferenciar las diferentes escuelas, son cosas que se suelen preguntar en los finales también, ¿sí? Y les da como la continuidad un poco y también la diferenciación de las distintas escuelas, ¿sí? Cómo trabajaba cada uno, con qué objetos de estudio, qué métodos, y demás cuestiones. ¿Bien? Freud decide prescindir del hipnotismo, ¿sí? En un momento. O sea, Breuer trabajó con el hipnotismo, Freud colaboró con muchas experiencias clínicas de Breuer y demás, y aplicó la hipnosis, pero en determinado momento Freud se abre del hipnotismo, ¿sí? Y comienza a trabajar con los pacientes en estado normal, ¿sí? O sea, de vigilia, o sea, despierto, ¿bien? Tratando de averiguar por boca del paciente lo que él sabía, pero había olvidado, ¿bien? O sea, esto de las lagunas en el recuerdo, de tratar de hacer este mismo laburo que hacía con Breuer, de rellenar las lagunas del recuerdo y demás, pero de manera consciente, ¿sí? Cara a cara, o con el diván, o como fuese, pero el paciente no en estado de hipnosis, ¿bien? Entonces Freud asegura que el paciente sabe lo que tiene, pero por la resistencia estos recuerdos no venían, ¿no? Entonces, para restablecer estas resistencias y vencerlas en el enfermo, es necesario, obviamente, suprimir tales resistencias, ¿bien? Ir avanzando hacia, ¿sí?, lo que causó el trauma original, pero a partir del método de Freud que se conoce como asociación libre o libre asociación, ¿bien? Entonces, la libre asociación lo que va a buscar justamente es que el paciente hable de cualquier cosa que le venga a la cabeza, independientemente, ¿sí?, de si tiene sentido para el paciente o no lo que dice. Bien, que Freud se encarga de buscar el sentido de lo que dice, que el paciente sea libre y hable de lo que realmente tenga ganas de hablar y le venga a la cabeza. Lo primero que venga a la cabeza, que lo largue, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso. Ahora igual vamos a volver un poquito con eso. Acá tienen como una definición de lo que estuvimos hablando recién de qué es la represión, ¿no? Operación mediante la cual el sujeto intenta rechazar o mantener el inconsciente, que esa es otra forma de represión que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Operación mediante la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente situaciones que resultan intolerables para las aspiraciones éticas y estéticas del mismo. La represión ahorra el sentimiento de displacer que se hubiera generado de este conflicto interno. ¿Sí? ¿Entienden esto? Que es lo mismo que dijimos recién, pero dicho un poquito de otra forma. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Cualquier cosa, consultan, ¿sí? Bien. Bien, en lo que tiene que ver con la formación del síntoma de la histeria, ¿sí?, hay que decir que justamente hubo un fracaso de la represión. ¿Por qué fracaso de la represión? Porque inicialmente tuvo éxito, pero después el displacer retornó, volvió, ¿sí?, a través de justamente los síntomas, ¿sí? Entonces, se llevó a expulsar de la conciencia esa emoción de deseo ético, esa emoción de deseo inconsiderable con la vida ética y estética del sujeto, ¿sí?, que nos cerró un montón de displacer, pero después el displacer volvió de otra forma, ¿sí? Entonces, dijimos que el deseo reprimido perdura en lo inconsciente, esperando la ocasión de ser activado, y cuando ésta se presente, envía a la conciencia una disfrazada e irreconocible formación sustitutiva de lo reprimido, ¿sí? Esta pronto enlaza las mismas sensaciones de displacer que se creían tapadas por la represión. Esto ya lo dije antes, ¿bien? Simplemente lo estamos repasando. ¿Bien? ¿Los síntomas son la única formación sustitutiva que puede venir del inconsciente? No, hay otras, ¿sí?, que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Por ejemplo, los sueños, ¿sí? Uno cuando sueña, ¿sí?, recibe información del inconsciente, ¿bien? Y es una información desfigurada, ¿sí?, de muchas nociones de deseo inconcebibles con la vida ética y estética del sujeto, ¿sí? Las primeras hipótesis de los sueños de Freud tenían que ver de por qué sueña la gente, que tenía que ver con deseos insatisfechos, ¿bien? Que después, bueno, eso lo reformula, pero bueno, eso no importa mucho, bueno, lo vamos a trabajar. Pero es otra manifestación más del inconsciente también que manda formaciones sustitutivas a la conciencia, ¿no? ¿No les pasó muchas veces de soñar, por ejemplo, y tener sueños que parecen no tener sentido, ¿sí? O componentes del sueño que no le encuentran sentido o hasta les resultan delirantes o locos, ¿bien? Bueno, nada, según la teoría freudiana, tiene que ver con esto de ciertos contenidos del sueño que vienen del inconsciente, ¿sí?, que son formaciones desfiguradas de eso mismo. ¿Bien? Ok, bueno,
Entonces, en la conferencia 3, Freud plantea que hay 3 métodos para conocer lo reprimido, ¿sí? La libre asociación, que es el método que les comenté recién de él, ¿sí? Los sueños y los actos fallidos, que es el que no les nombré, ¿sí? Y decir cosas que uno no quiere decir, ¿sí? En los políticos pasa mucho esto, ¿sí? Para los que tengan un poco más de años, ¿sí? Tendrán como algunos fallidos como medio históricos, ¿sí? Como el de Cavallo cuando hablaba de la convertibilidad, por ejemplo, ¿sí? Vean, ese tipo de cosas, bueno, nada, está lleno de fallidos, ¿bien? En nosotros, obviamente en los demás también. Bueno, esto de que abandona el método catártico y la hipnosis, ¿sí? Obviamente también. Freud les dice a sus pacientes que al poner la mano en su frente van a recordar aquellas cosas que originaron el síntoma, ¿sí? En esta conferencia agrega que además indica a sus pacientes que narren los hechos tal como los recuerdan, aunque suenen incoherentes y faltos de sentido. Bueno, ¿qué es esto de poner la mano en la frente? ¿Sí? Bueno, nada, es una técnica, ¿sí? De Freud llamada sugestión, ¿sí? Que sugestionar a los pacientes pensando que si hacen eso los pacientes van a recordar más, ¿sí? Después lo dejó de hacer, simplemente lo usaba para estimular un poco, esto de vencer un poco las resistencias. ¿Bien? Perdón, estaba bostezando y no lo podía cortar. Bueno, entonces, resumen de conferencia 3, hablamos de la libre asociación, ¿sí? Del método de Freud para trabajar con los pacientes en estado de vigilia, ¿sí? Los sueños, que bueno, nada, un poquito después les voy a comentar un poquito los elementos del sueño y demás, de cómo se componen, a modo de descripción, porque nos vamos a meter, como les digo, de lleno con eso. Y los actos fallidos ni los vamos a mencionar más allá de esto que dijimos recién, ¿sí? Y bueno, nada, la asociación libre, esto de que los pacientes narren los hechos como los recuerdan, aunque parezcan incoherentes o faltos de sentido. Bueno. Habla de que Freud, bueno, de hecho la interpretación de los sueños es en realidad la vía regia para llegar al conocimiento del inconsciente y la base más firme del psicoanálisis. De hecho, los primeros textos de Freud con los que inaugura el psicoanálisis son justamente estos, ¿sí? La interpretación de los sueños, ¿sí? Bueno, fíjense esta primera hipótesis que le comentaba de los sueños resultan en los niños y en los adultos como deseos que no fueron satisfechos. Sin embargo, en el adulto sufren una deformación, ¿sí? Esto que les comentaba hace un ratito, el contenido, justamente porque el sueño se compone de contenido manifiesto y contenido latente. ¿Qué es el contenido manifiesto? Se designa el sueño antes de haber sido sometido a la investigación analítica. Es la narración tal como la presenta el paciente. Es como, bueno, sí, me desperté y bueno, sí, soñé que estaba en el semáforo de Avenida Libertador y 9 de julio, que creo que no se cruzan, pero no importa. Bueno, no importa. Entonces, bueno, estaba ahí, sí, bueno, y vi que apareció, no sé, un mapache corriendo por el cable de luz. Bueno, ese es el contenido manifiesto del sueño, ¿sí? Bien. Obviamente que hay ciertos mecanismos que justamente producen deformaciones en ciertos contenidos del sueño, y hacemos el paralelismo con que esas deformaciones que le dan ese contenido de loco, entre comillas, al sueño muchas veces, son los mismos que actúan en la formación histérica de los síntomas, ¿sí? De poder, justamente como les di el ejemplo de la mujer que sostenía el libro, bueno, de generar una deformación, ¿sí? De la emoción de deseo inconciliable original, ¿sí? El trauma original, que produce obviamente los síntomas y que habla justamente del fracaso de la represión, ¿sí? Que originalmente nos ahorró el displacer, pero después el placer retornó, ¿sí? Porque, bueno, en el inconsciente, esta emoción de deseo inconciliable siguió generando efectos en la conciencia. ¿Bien? Así que, bueno, todo un caminito que tienen que irse armando en la cabeza con estas cosas para ir como comprendiéndolo, ¿sí? Lo tienen que leer, estudiarlo para poder entenderlo, ¿vean? Pero bueno, nada, son cosas como más psicodélicas, no era el término que quería usar, pero como que me resultó fácil para explicarlo, ¿sí? Estábamos hablando de cosas como muy concretas, veníamos hablando de conductismo, de percepción, de cosas como más rígidas, más observables y todo, y ahora como que bueno, nos pusimos más filosóficos con cuestiones que tienen que ver con una teoría que no va por el mismo lugar que veníamos viendo los anteriores. ¿Bien? Entonces, por ahí bueno, cambiar el chip cuesta un poquito. ¿Sí?
Bien. Bueno, ¿hasta acá entendieron esto que estuvimos viendo de los sueños y todo esto que estuvimos trabajando? Sí. Bien. Sí. Profe, a mí me quedó una profe. duda. Sí, ¿Cuál es la Elo. diferencia entre o sea, entiendo que el sueño se compone de dos, el contenido manifiesto y el contenido latente. El manifiesto es lo que cuenta el paciente, en este caso, lo que vio, si lo Sí. narra y tiene sentido. Y el latente es cuando narra algo que no tiene sentido. No, siempre todo es contenido manifiesto si el paciente lo narra, ¿sí? La cuestión es, hay un contenido latente que no está al análisis de la persona, que es parte del análisis del analista, valga la redundancia, ¿sí? Que es el contenido latente, que es justamente esta asociación con estas emociones del inconsciente, bien, que el paciente obviamente no las detecta, ¿sí? Sino que tiene que hacer el trabajo analítico de, bueno, de someterse a, obviamente, a un análisis, ¿bien? Pero el contenido latente es justamente el que no sale en los comentarios del paciente, el que no se trasluce por un raconto del sueño de manera así como, che, soñé tal cosa, ¿entendés? Como que, bueno, lo que está detrás de ese contenido es el contenido Puede, latente. puede ser que se le duerma el brazo, que sea Sí. el contenido latente, por ejemplo. En realidad no, es el contenido manifiesto que se le duerme el brazo, porque eso es bien objetivo, la paciente te dice que se le duerme el brazo. Ahora, el motivo por el cual se le duerme el brazo es el contenido latente, ¿entendés? O sea que hay una emoción de Perfecto. deseo inconciliable desde el inconsciente y que está generando efectos desfigurando un poco el síntoma, que en realidad a vos se te duerme el brazo porque observaste tal día, tal fecha, ¿sí? A tu marido con tu hermana, ¿sí? En el bosque, no sé, a los besos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contenido, el contenido latente, ¿entendés? Sería el contenido, uno sería consciente y el otro inconsciente. Exacto, el contenido latente es inconsciente y el manifiesto es consciente. ¿Bien? El latente sería lo que se reprime. Exactamente, sí lo puedes tomar así. Sí, totalmente. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poco más todavía, ¿sí? Y meternos de lleno en, bueno, sí, está bien que Freud deje el hipnotismo, sí, que intente hacer el camino que hacía con Breuer sin la hipnosis, pero el mismo camino al fin. Pero pasaba que ciertos pacientes no mejoraban, ¿sí? Como que tenían ciertas recaídas, que los síntomas volvían y demás. Entonces, a fin de cuentas, Freud tuvo que reformular ciertas cuestiones de su teoría, ¿sí? Y llega a la conclusión que las emociones de deseo patógenas son de la naturaleza de unos componentes pulsionales eróticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que reconoce que las perturbaciones de la vida erótica son las principales causas de la enfermedad y sus orígenes estaban en la infancia. ¿Sí? Con esto establece un poco la tesis de la existencia de la sexualidad infantil. ¿Sí? Hay muchos términos acá que los vamos a mencionar de manera al pasar. ¿Sí? Por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con lo pulsional, ¿sí? Las pulsiones y demás. ¿Sí? Eróticos no en el sentido que lo entendemos cotidianamente, ¿sí? Sino que tiene que ver, por ejemplo, con la sexualidad infantil. Y la sexualidad infantil entendida como, ¿sí? Un camino donde Freud empieza a hablar de la constitución de la sexualidad infantil ya desde que el niño es un recién nacido, ¿sí? Y empieza a succionarse los pulgares, y esa succión de los pulgares le produce cierta excitación, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? A través de estimulación de determinadas zonas que Freud determina o llama zonas erógenas, ¿bien? Que toda esa sexualidad se va subordinando luego al área genital, ¿sí? Y eso forma parte de la evolución de la sexualidad infantil, ¿sí? Del desarrollo de la sexualidad infantil. Bueno, todo esto para decirles que Freud establece que cualquier psicopatología o cualquier predisposición informal, perdón, cualquier predisposición a enfermar, ¿sí? Está ligada, ¿sí? Con la constitución de la sexualidad infantil. O sea, en esta época se establece justamente, ¿sí? La vulnerabilidad, si se quiere, ¿sí? Para poder enfermar o para poder desarrollar uno de estos cuadros de neurosis o histeria. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito en esto que acabo de decir, ¿sí? Bien, muy bien. Ahí va. Bien, bueno, esto es un poco, se los adelanté.
Por sexualidad se refiere al sentido amplio de la palabra, que en la infancia el placer es estimulando apropiadamente ciertas o determinadas partes del cuerpo, zonas erógenas, ¿sí? Y en la quinta conferencia aterriza todos los conocimientos anteriores de su teoría sexual infantil y da las tendencias específicas de la neurosis. Dice que los hombres se enferman por causas exteriores o falta interna de adaptación, habiendo una insatisfacción de sus necesidades sexuales, ¿sí? Una insatisfacción de sus necesidades sexuales en la vida adulta, ¿sí? O sea, en la vida actual, ¿sí? Que se conecta, ¿sí?, con cierta dificultad en la constitución de la sexualidad infantil. ¿De qué tipo es esa dificultad? No viene al caso, chicos, porque requiere como un conocimiento que no vamos a poder desarrollar, ¿sí? Porque no tenemos tiempo de hacerlo, ¿bien? Pero, sí, vamos a ver un poquito de manera general cuáles son esas dificultades, ¿sí? Las dificultades tienen que ver con ciertas cuestiones del complejo de Edipo, y que ahora vamos a explicar lo que es, ¿sí? En relación a la sexualidad infantil, ¿bien? Entonces, los síntomas son por vivencias traumáticas y no sexuales, pero solo las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad para posteriores traumas, y haciendo consciente esas huellas némicas, o sea, esos recuerdos que fueron olvidadas y llevadas al inconsciente, se puede eliminar los síntomas, ¿sí?, en su totalidad. O sea, la curación viene cuando llegamos hacia esa parte, ¿sí?, hacia poder rastrear esas vivencias en la primera infancia. ¿Bien? Entonces, las nociones de deseo reprimidas de la infancia son las que dan pie a la formación de síntomas. Sin esta, la reacción frente a la situación traumática hubiera discurrido por caminos normales, dice Freud. ¿Qué significa caminos normales? En medio de la acción, del diálogo y de demás herramientas que tenemos para un sinfín de cuestiones traumáticas que nos ocurren en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, todo adaptado obviamente a esta explicación del psicoanálisis, pero por ejemplo, no sé, algo traumático como es, por ejemplo, no sé, una separación, ¿no?, de pareja, ¿sí? Para una persona discurrirlo por vías normales, bueno, ¿qué significará? Bueno, nada, estar triste, obviamente, angustiado, angustiada, ¿sí?, hacer el duelo, ¿sí?, que pase un determinado tiempo y que eso desaparezca, ¿no? Digamos, y la persona después esté mejor. Tal vez, bueno, desde el psicoanálisis o con cierta predisposición a enfermar por cierta constitución, entre comillas, fallida en la primera infancia, bueno, nada, se hace como un duelo más prolongado, si se tienen conductas de riesgo, no sé, conductas que tienen que ver con conductas obsesivas de, no sé, perseguir a la expareja, o hacer cosas para uno sentirse peor, ¿sí?, de no tener como determinadas conductas de autocuidado, bien, bueno, y demás cosas que pueden seguir incrementando el malestar. Bien, entonces, bueno, ahí les doy como un ejemplo medio burdo que se me acaba de ocurrir, como lo acabo de inventar ahora, de que es una vía normal, entre comillas, de discurrir un trauma, y que es una vía anormal, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Teniendo mucho recaudo con el tema de las palabras, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, como les decía, la vida sexual infantil pasa por distintas etapas, ¿sí? La primera es el autoerotismo, ¿sí?, la masturbación propiamente dicha, ¿sí?, satisfacción en distintas partes del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Después se va subordinando todas esas distintas partes, ¿sí?, a la zona genital, obviamente, ¿no? Que ahí es la que queda al servicio de la reproducción, por supuesto, ¿sí?, que se abandona en esa fase cuando la sexualidad se subordinó a los genitales. Se elige un objeto de amor que en la vida amorosa de la primera infancia, normalmente esa satisfacción la queremos encontrar en los padres, ¿sí? De ahí la constitución del complejo de Edipo. Normalmente, ¿sí?, del varón elige como objeto de amor a la madre, ¿sí?, y la nena elige como objeto de amor al padre, ¿sí?, por lo menos en esta primera concepción inicial de lo que fue el complejo de Edipo. ¿Bien? Antes de la pubertad se imponen, mediante la educación, represiones de ciertas pulsiones, o sea, esto de querer estar con el padre o querer estar con la madre, ¿sí?, mismo desde el seno familiar, y esto conéctenlo con lo que vimos del Levi-Strauss de prohibición del incesto, ¿sí? Bueno, se establecen ciertos diques, ¿sí?, se llaman diques morales, la vergüenza, el asco, que son ciertas estructuras psíquicas según el psicoanálisis, que impiden que nosotros avancemos en la elección de objeto de amor hacia nuestros progenitores. ¿Bien? Entonces, el complejo de Edipo propiamente dicho, como les dije recién, el niño toma a los padres, sobre todo a uno de ellos, como objeto de deseo erótico, ¿sí? El padre por regla general prefiere a la hija mujer y la madre al hijo varón. El niño reacciona deseando reemplazar al progenitor del mismo sexo, ¿sí? Es el complejo nuclear de toda neurosis y es reprimido, pero sigue ejerciendo influencia desde el inconsciente. O sea,
estas constituciones de los diques, como la vergüenza, el asco y demás, bueno, siguen generando influencia, ¿sí?, en la conciencia y en el aparato psíquico en general. De hecho, además del inconsciente hay otra instancia más que se llama ello, ¿sí?, que eso no lo vamos a trabajar, pero bueno, esto para darles una idea de que sigue ejerciendo influencia sobre nosotros. ¿Bien? Sí, Andrea, ¿levantaste la mano de nuevo o ya había quedado de antes? Respecto al complejo de Edipo, Sí. ¿es una transición que le sucede a todos o es ah, Sí, por lo a ver. menos en esta etapa inicial en la cual se esboza la teoría, sí. Y la idea es que es algo universal, ¿sí?, que es un fenómeno medio universal, que puede tener ciertas características distintivas en cada persona, obviamente, ¿sí?, pero que sí, que es universal. O sea, es en una etapa y después desaparece, o no sé cómo se diría. Exacto, sí, o se transforma en otra cosa, ¿sí? Pero bueno, justamente según cómo se desarrolla el complejo de Edipo, bien, bueno, ahí está la predisposición a enfermar, ¿sí?, de, bueno, varias partes de las personas que tienen esta predisposición a desarrollar estas enfermedades, ¿bien? O estos Perfecto, gracias. trastornos, como quieran llamar. Bien, entonces, es una tendencia de la neurosis el enfermar cuando se les deniega la satisfacción de las necesidades eróticas en la realidad. O sea, cuando la persona ya tiene la predisposición por esta constitución disfuncional, por poner un nombre, de la sexualidad infantil, bueno, ocurre algo, una experiencia traumática, una denegación de la satisfacción, ¿sí?, que provoca los síntomas y la enfermedad, ¿sí? Entonces, la enfermedad termina siendo una satisfacción sustitutiva, porque los síntomas lo son, ¿sí?, de, bueno, justamente un deseo que no pudo ser realizado, ¿sí? Entonces, la curación es compleja porque el yo del enfermo y las pulsiones sexuales no quieren renunciar a la satisfacción sustitutiva, o sea, mucha gente se refugia en los síntomas, ¿sí?, como una manera también de, bueno, agarrarse de algo donde por ahí el malestar es menor, ¿sí?, pero que en cierto punto también, ¿sí?, nada, pudo encontrar algo, esa emoción de deseo inconciliable, de donde agarrarse y, bueno, romper eso como que puede ser difícil. Y bueno, justamente por eso la resistencia a mejorar de muchos pacientes. ¿Bien? Bien. Entonces el paciente va a buscar justamente que esta realidad insatisfactoria que le haya generado estas experiencias traumáticas, ¿sí?, vía de la regresión a fases de la vida sexual anteriores, ¿sí?, en su momento dieron placer, ¿sí?, a vías del autoerotismo, por ejemplo, y demás. Bueno, es una manera de defenderse un poco de esto, ¿sí? Entonces, a través de esto, a través de las fantasías, ¿sí?, poder escapar de una realidad insatisfactoria para compensar justamente estas carencias de la vida real. ¿Bien? Ok. Bueno, chicos, hasta acá, ¿sí?, el tema de histeria, ¿sí?, el tema de la constitución del aparato psíquico en líneas generales, ¿sí?, que vamos a avanzar sobre eso la semana que viene, ¿sí?, viendo un poquito más cómo se constituye el aparato psíquico, con qué instancias psíquicas particulares, bien, y metiéndonos un poco de lleno en lo que tiene que ver con el análisis de lo que es el inconsciente. Bien, y con eso cerraríamos. Y además, sí. Perdón, no entendí el final. ¿Me podés explicar de nuevo qué significa que se reprime? O sea, ¿sería cuando no se resuelve bien el complejo de Edipo, a eso se está refiriendo? ¿O cuando? Siempre el complejo de Edipo es reprimido, ¿sí? Porque en un momento, bien, de la constitución, de cómo se está formando el complejo de Edipo, sí se reprime, ¿bien? Entonces, ciertas problemáticas puntuales que tienen que ver con transcurrir un complejo de Edipo bueno o malo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Que eso, no me quiero meter en eso porque es un tema demasiado complejo, ¿sí? No vale la pena meternos en eso. Bueno, cuando el complejo de Edipo se reprime, bien, bueno, nada, a partir de todo ese proceso, de todo el desarrollo de la sexualidad infantil hasta llegar al complejo de Edipo y finalizarlo de alguna manera, ¿sí?, cuando el niño no puede acceder al padre o a la madre o la niña como objeto de amor, bueno, ese produce la represión, se le niega la satisfacción, ¿sí?, de ese deseo. ¿Bien? Entonces, bueno, eso genera ciertos efectos sobre el inconsciente, ¿sí?, que, bueno, quedan como ciertas emociones de deseo que no pueden ser satisfechas y buscan la ocasión de ser reactivadas. ¿Bien? Entonces, bueno, si hay cierta dificultad en la complexión o en la constitución de ese complejo de Edipo, de la sexualidad infantil en general,
¿sí? Bueno, por ejemplo, no sé, por decirte un ejemplo como muy crudo, ¿sí? Casos de abuso, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿bien? Bueno, eso da la predisposición, o puede dar la predisposición para desarrollar, obviamente, patologías que tienen que ver con histeria, neurosis o lo que fuese en la vida adulta. ¿De qué manera? Bueno, cuando aparece una situación traumática, esta moción de deseo inconsiderable con la vida ética y estética del sujeto, nada, hay una represión, ¿sí? Que ahorra el displacer inicial de confrontar con eso, pero que, bueno, genera la predisposición a enfermar después, ¿no? Porque no puede discurrir por vías normales, ¿bien? Porque hay una dificultad en la constitución psíquica de la primera infancia que nos da la predisposición a que eso nos pueda enfermar, ¿sí? O sea que cualquier cosa en la realidad, ¿sí? Que sea una experiencia traumática, nos pueda dar la predisposición a enfermar. ¿Bien? Profe, ¿me entendiste a ti o no? Ok, bien. Bueno, cualquier cosa, cuando lo lean, de todas maneras, podemos volver a, a charlarlo. Sí, Tatiana, lo de Lacan es cierto, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Es demasiado complejo como para meternos en eso cuando no tenemos nada de Freud siquiera, dos textos, ¿sí? Eh, pero sí, sí es cierto que Lacan decía eso, la cámpora. Entonces, para la clase que viene es leer estas 5 conferencias. Sí, y notas sobre el concepto de inconsciente, que ahora se los voy a subir, ¿sí? Y acá tienen, que justo terminó de subirse, el link con la clase de Gestalt. Ahí lo tienen en el grupo, ¿sí? La clase pasada. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, chicos, sé que suele ser un tema como bastante difícil de la segunda parte, creo que es uno de los más difíciles, pero bueno, nada, es cuestión de leerlo y nada, sentarse un poco, ver estos términos nuevos y bueno, empezar a familiarizarse con esto. Y igual la semana que viene, como tenemos esta actividad de repaso que les comenté, ¿sí? Esta actividad práctica que vamos a hacer ustedes, que es como hacer una serie de preguntitas para trabajar cuestiones teóricas, bueno, nada, ahí vamos a poder poner un poquito esto en práctica para ver un poco si están entendiendo o no, ¿sí? Perfecto. Bárbaro. Y ese es más allá, ya entendí, ¿no? El que es práctica, pero es evaluativa con nota no. O sea, nos quedamos tranquilos los que estamos con otros parciales. Sí, es tranqui, es solamente una actividad para poner en práctica estas cuestiones, ¿sí? No tiene que ver con una nota ni nada, no es ningún parcialito, ni ninguna de esas cosas, ¿sí? O sea, simplemente es para practicar, ¿bien? Para practicar la teoría, ¿sí? Bien. Bárbaro. Perdón, ¿no estaba ese en este horario, en el horario de la clase? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Es en el horario de la clase? Sí, en el horario de la clase vamos a hacer la actividad. Sí. Gracias. No. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda más, vamos a tomar lista, ¿les parece? Sí, perfecto. Bueno. Dale. Bueno. André, Julia. ¿No? André no está. Bertolo, Daniela. Presente, profe. Bien. Bracamonte, Ricardo. Presente. Bien. Brepe, Andrea. ¿No? Cano, Tatiana. Presente. Bien. Cano, Lorena. Presente. Ok. Chávez, Alison. Sí, presente. Claro. Quelanchet, Ivana. Presente. Bien. Contreras, Yanina. Contreras. ¿No? Okay. Galeazzi, Paula. Presente. Okay. Gallo, Nadia. Gallo. ¿No? Okay. Gaunas, Melitza. Presente. Ok. Giardino, Fernando. Giardino no está. Okay.
Gutiérrez María. Sí, presente, profe. Bien. Kovacevic Laura. Presente. Muy bien. Larenza Pablo. Presente. Bien. Medina Federico. Presente. Bien. Merlí Ricardo. ¿Sí estabas? Perfecto. Sí. Bien. Morales Sheila. Presente, profe. Morelli Natalia estás. Musa Joel. Musa Joel, ¿no? Ok. René Romina. Presente. Bien. Ruiz Gloria. Presente. Ok. Sánchez Melanie. Sánchez Melanie. ¿No? Sí, estoy Juan está, pero me parece que no le está funcionando el micrófono porque. presente, profe, creo que Sí, no sí, se sí. escucha. Ahí está, ahí te escuché. Buenísimo. Sicilia María. Presente. Bárbaro. Scubig Ivana. Scubig. ¿Estás por ahí, no? Ok. Somaruga Peralta Andrea. Sí, acá. Bien. Sufanti Romina. Presente. Ok. Sopa Fabiola, estabas por ahí. Yo te había visto. Vega Luisa. Presente. Muy bien. La Enmic y Matías. Presente. Muy bien. Bueno, chicos, ahí les mando el que me falta, el textito que me falta, que es el del inconsciente, que es un texto recortito igual, pero yo se los mando y ya estamos, ¿sí? Así que hasta la semana que viene tienen eso para leer. Cualquier cosita escriben al grupo, ¿sí? Dale, profe. Perfecto, gracias. Bárbaro, Buena profe, semana. gracias. ¿Alguien preguntó algo? No, estaban saludando nada más. Chao, chao. Bueno, pensé que habían hecho una pregunta. Chao, chicos, buena semana. Chao. Chao, chao. Chao, buena semana.